La oposición venezolana se puso las pilas y en un 2x1 pretende acelerar la discusión del TIAR a propósito de la Asamblea de la ONU que se llevará a cabo en los próximos días y en la que se contará con la presencia de todos los cancilleres involucrados en la toma de decisión sobre la activación del tratado. Que como siempre hemos aclarado a nuestra audiencia, no se trata de la intervención militar, aunque está dentro de las posibles acciones, no sería la primera en ejecutarse, sino de otras medidas que permitirían cercar aún más al régimen. ¿Cómo cuáles? Entre las medidas a adoptar por los países firmantes está el retiro de los jefes de misión, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas o de comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas y como última opción, el empleo de la Fuerza Armada. Otros que están tomando acciones contundentes pero en contra del pueblo venezolano son los representantes del régimen dictador, quienes en su desespero han desalojado a un grupo de familias que se habrían negado a firmar para la famosa campaña No More Trump, liderada por el régimen para hacer una gran recolección de firmas a fin de rechazar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela. Por un lado hay desalojos y por otros reportan que pese a las fugas, decesos y traslados, en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, el hacinamiento persiste y los vecinos del lugar temen que esta situación pueda ocasionar otra tragedia en el lugar. Y a propósito de la situación carcelaria del país y de las negociaciones entre la oposición y el oficialismo, la ONG Foro Penal nos relata una cruel realidad sobre la situación de muchos de los presos políticos del país y nos revela lo peor que le puede pasar a un preso político, que lo deshumanicen y que lo conviertan en una cosa, en este caso en una ficha para negociar con ella. No te muevas porque hoy traemos muchas noticias importantes para ti, en el canal que te guía diariamente hasta los acontecimientos más relevantes de Venezuela, tu canal El Faro Informativo. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, se pronunció la mañana de este lunes 16 de septiembre sobre la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se realizará en Nueva York y donde participará una delegación del gobierno interino. En ese sentido, Vecchio aseguró que si estamos trabajando en una delegación, hemos adelantado una agenda, lo más importante es que se aumente la presión al régimen de Nicolás Maduro. Él se ha convertido en el obstáculo para la paz en Venezuela. Así lo acotó. Y en cuanto al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, destacó: estamos buscando que se haga en esa semana de la Asamblea General porque estarán los cancilleres. El TIAR no implica una intervención militar, pero contempla otras alternativas económicas y políticas. Maduro es una amenaza, no lo subestimemos. Así lo sentenció. El diplomático sostuvo que se ha venido dando información y se vincula con Maduro y personas allegadas al narcotráfico. Leí el comunicado de la presidencia y yo lo respaldo cuando dice que se agotó el mecanismo de Noruega. Creo que la Unión Europea debe cumplir su palabra. Quien se convierte en un obstáculo para la libertad de Venezuela es Nicolás Maduro. Así lo recalcó. Y nada alejado de la realidad está Vecchio, tras afirmar que el único obstáculo para la libertad de Venezuela es Maduro, ya que en un acto de total dictadura, varias familias fueron desalojadas de sus hogares por no estar de acuerdo con el régimen. El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra, denunció el desalojo de varias familias de hogares, al parecer por no firmar la cartilla contra el mandatario norteamericano Donald Trump, impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Mediante un hilo de tuit en su cuenta oficial en la red social Twitter, Parra colgó un video donde se observa cómo funcionarios de la policía del municipio La Trinidad en el estado Yaracuy desalojan a familias del urbanismo San Valentín de Boraure. Según Parra, a los afectados por la situación
le confiscaron todos sus bienes, que con menores de edad fueron sacados de su inmueble arbitrariamente porque algún miembro migró o porque se negó a firmar en contra de Donald Trump, vulnerando así el derecho a la vivienda. Además, le fueron confiscados todos sus bienes, así lo acotó, y más adelante indica que el motivo del desalojo son órdenes de Yosmari Guevara, alcalde de dicha localidad. Vaya, vaya, no se podía esperar otra cosa de estos violadores de los derechos humanos. Y mientras el régimen manda a desalojar a algunos venezolanos de sus hogares, el hacinamiento aumenta en los calabozos de la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta. La crisis carcelaria en Venezuela se agrava con el transcurrir de los días. El hacinamiento en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta se mantiene, pese a los recientes motines, fugas y disque traslados para despoblar al recinto de aprehensión preventiva. De acuerdo al reporte enviado al capitán de la Guardia Nacional, Pedro Tarazona, quien se desempeña como director del Servicio de Investigación Penal, revela que una supervisión realizada al Centro de Resguardo y Control del Detenido Boleíta presenta 819 privados de libertad, entre ellos 760 adultos comunes, 57 funcionarios policiales y 2 hospitalizados, es decir, 134 reos menos que se contabilizaron el pasado 3 de septiembre, y sin embargo, continúa el hacinamiento. Solo 3 celdas tienen el inmueble para albergar a la cantidad de presos antes descrita. Cabe destacar que la tensión y el temor en vecinos, comerciantes y ciudadanos que hacen vida adyacente a la zona 7 se mantiene ante la posibilidad de que ocurra un nuevo motín u otra fuga masiva y el escenario se torne peligroso debido a que al lado de esta edificación de seguridad se encuentra el Colegio San Agustín de El Marqués, una de las instituciones educativas más pobladas de niños, niñas y adolescentes del municipio Sucre. Pero esto no es lo único que se tiene que decir en referencia al sistema carcelario del país, y en este sentido, el nombre del abogado penalista Gonzalo Imiop, junto a Alfredo Romero y Foro Penal, han permanecido ligados indiscutiblemente a la causa de los llamados presos políticos en el país desde que se tiene idea del concepto. Una persona que es privada de su libertad no porque haya cometido delitos, sino porque el poder quiere neutralizarla. Aparte de lo que constituye su tema principal, el vicepresidente de la ONG echa una ojeada a la situación de los derechos humanos y responde algunas preguntas. ¿Cuántos presos políticos hay a la fecha y dónde están ubicados? A la fecha hay 478 presos políticos, pero además hay otra cifra que también es muy importante. Tenemos registrados 8.906 personas sujetas a procesos penales por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. No están presos, pero están restringidos en su libertad. Usted podría decir que se han dado liberaciones de presos políticos a raíz de esas conversaciones que se han dado entre el gobierno y la oposición. No, y pasa lo siguiente. Lo peor que le puede pasar a un preso político es que lo deshumanicen y que lo conviertan en una cosa. En este caso, en una ficha para negociar con ella, porque quien va a negociar termina entendiendo que al momento de sentarse en la mesa tiene que tener la mayor cantidad de fichas posibles. Si es verdad que se sientan gobierno y oposición en una mesa y dicen, mira, me excarcélame al diputado tal y fulanito y sulanito, pero en el paralelo te están encarcelando a 30 más, porque el gobierno lo necesita. Esas fichas les son útiles en la mesa. Por eso, la posición del Foro Penal siempre ha sido que no se puede negociar los presos políticos. Si te vas a sentar en una mesa y pones condiciones de cambio político, eso es una cosa, pero sentarse a discutir a quién vas a soltar y a quién no es absolutamente inaceptable. Entre otras razones, y se lo acabamos de cuestionar al informe de Michelle Bachelet, porque eso implica seleccionar los, entre comillas, presos prioritarios y ningún preso está por encima del otro. Hay unos que son más mediáticos, llamativos, pero todos los presos padecen la misma tragedia. Cuando llegas a una mesa, el gobierno te va a decir, bueno, pero dime cuáles son los casos más importantes, y allí se hace una selección perversa porque excluyes a otros.
Cuando nos hacen un planteamiento así, decimos que quizás el único criterio que pudiera ser válido para determinar una lista de prioridades es el estado de salud, porque hay unos que están corriendo un riesgo determinante y claro de sufrir alguna enfermedad grave o incluso hasta de fallecer en la cárcel, y es lógico que pongas el valor vida por encima de todo lo demás. Es más, estadísticamente hablando, cada vez que se habla de un diálogo suben los presos políticos porque el gobierno sabe que necesita las fichas. No estamos de acuerdo con que se use a los presos políticos como monedas de canje en ninguna mesa de negociación, y siempre le hemos exigido al liderazgo político que si va a tocar ese tema, que sea como una precondición. Libérame a todo el mundo primero y hablamos. Y con esto finalizamos por el día de hoy. Y nos veremos pronto en otro video. Comparte y dale like. Esto fue El Faro Informativo.